Bien, sigamos entonces. Sigamos viendo los conceptos de mecanismo y de máquina. Estaba diciendo que las máquinas y los mecanismos que se mueven a altas velocidades deben ser, entonces, primero, analizados cinemáticamente, o sea, la determinación de velocidades y aceleraciones de todas sus partes de ese dispositivo, de ese mecanismo, pero también, a continuación de que se haya hecho eso, deberán ser tratados como dispositivos mecánicos, es decir, determinar todas las fuerzas o considerar todas las fuerzas que están actuando y que son causa de esos movimientos, de esas velocidades, de esas aceleraciones, tanto fuerzas estáticas como dinámicas, y determinar qué comportamiento va a tener desde el punto de vista de la cinética. ¿Sí? Bien, ahí hemos querido de alguna manera significar con un elemento muy, muy simple, muy sencillo, ¿sí? Y que de uso normal, que es el caso de un taladro. Un taladro es una máquina, no es una silla plegable, ni una sombrilla, ni un sacapunta mecánico, ¿sí? Este, sino que ya es un elemento, un mecanismo, ¿sí? Que va a poner en juego fuerzas, va a transmitir fuerzas considerables, por lo tanto va a transmitir potencias considerables. ¿Ah? El hacer un agujero en la pared, o en una tabla, o en un pedazo de metal, cualquiera sea va a significar poner en juego fuerzas interesantes, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente todos los integrantes, llamémosle así, actores que tienen que ver con una máquina. Por un lado está el motor, el elemento que va a entregar la energía para poder hacer finalmente un trabajo. Ahí la flecha indica el caso de están sobre el colector, pero toda esa parte sería, la primera parte sería lo que es el motor, hasta la turbinita, que es ese disco que se ve con paletitas, que es lo que está encargado de ventilar al motor para que no se recaliente, ¿sí? A continuación de esa paletita indicada con una flecha también beige o marroncita, ¿sí? Está indicado lo que después vamos a ver como un sistema de transmisión de engranajes, ¿sí? En el cual el eje del motor termina en un engranaje, y se conecta con otro que está en la parte superior y que forma parte del eje que va a mover al mandril, ¿sí? Y a su vez el mandril tiene lo que denominamos broca o mecha, ¿sí? Y que finalmente se constituye en lo que nosotros denominamos el órgano de trabajo, ¿sí? El sistema de este par de engranajes que vemos ahí, que son unos engranajes, como ya vamos a ver, helicoidales, porque los dientecitos que forman a ese engranaje no están paralelos al eje, sino que están formando un determinado ángulo, entonces se llaman helicoidales, ya vamos a ver más adelante. Forman lo que se denomina el mecanismo. Esa es la parte del mecanismo. Bien, entonces ahí tendríamos un sistema, ¿sí? Mecánico conformado por un taladro en el cual tenemos integrado todos los actores, como les dije anteriormente. El motor, el que
entrega la energía, el mecanismo, que es el que transmite la energía, y el órgano de trabajo, que es el elemento que va a realizar el trabajo que tenemos disponible. Esto, en una simple máquina, como un taladro, estamos explicando lo que sucede en cualquier otra máquina, básicamente. Si vamos a la cocina, vamos a la tarea de un ama de casa de todos los días y vemos una batidora, y bueno, vamos a ver algo parecido y casi idéntico a esto, nada más que van a cambiar, por ejemplo, el órgano de trabajo. Nada más, pero vamos a tener el mismo motor, posiblemente tengamos un mecanismo parecido, no tiene por qué, no va a ser igual, por supuesto. Y el órgano de trabajo, en vez de ser una broca, será una cuchilla, que está en el fondo del vaso donde nosotros vamos a agregar las cosas para que se procesen y se genere un trabajo y una energía. Se transmite una energía y una fuerza importante. Bien, continuemos. Bien, sigamos con los conceptos básicos que necesitamos, fundamentales que vamos a ir necesitando para irnos introduciendo en lo que es el diseño de un mecanismo. Todos los términos y conceptos, como dije, que son básicos para el estudio de los mecanismos y de los elementos que forman o conforman un mecanismo, ¿sí? Uno de estos conceptos fundamentales son algo que ya ustedes tienen que haber visto en la materia anterior, que es los grados de libertad. Los grados de libertad, básicamente relacionados con un sistema mecánico, que en este caso vamos a ver que es un cuerpo rígido, ¿sí? Ese cuerpo rígido, en este caso, está representado por un lápiz que está apoyado sobre el plano de un escritorio, ¿sí? Sobre el papel, o un plano de un escritorio. Está apoyado sobre el escritorio. ¿Estamos de acuerdo? No está separado del escritorio. Entonces, nosotros deberemos entender qué son los grados de libertad o qué define a los grados de libertad de ese cuerpo, ¿sí? Que vamos a denominar cuerpo rígido. Ya vamos a definir a los eslabones y vamos a ver que nosotros nos vamos a dedicar a lo que se denominan los cuerpos rígidos. Si yo tengo que definir cuerpo rígido, algo que ya deben saber ustedes, quiero que sepan que en los parciales hago estas preguntas, así que si no la tienen clara, escríbanlo, por favor. Escriban y recuerden lo que es un cuerpo rígido, porque se los voy a preguntar. Y algunos otros conceptos que están acá, que por ahí no están refrescados en este libro. Vuelvo a repetir, nosotros nos estamos manejando con el Norton, Robert Norton, que se llama Diseño de Maquinarias, de Robert Norton. El tema que estamos iniciando en este momento es prácticamente todo el capítulo 2 de ese libro. Y quiero que sepan que es fundamental ese capítulo 2 para todos estos conceptos y términos que debemos saber. Ahora, el concepto de cuerpo rígido no está refrescado en este capítulo, ¿sí? Pero yo se los digo, vuelvo a repetir, les estoy dando tiempo para que lo escriban en un papelito. Y cuerpo rígido era, ¿sí?, un conjunto, se lo define como un conjunto de partículas, ¿sí?,
las cuales mantienen constante su interdistancia, aún cuando se apliquen fuerzas. Entonces, un cuerpo rígido de vuelta es un sistema de partículas cuya interdistancia se mantiene constante aun cuando se apliquen fuerzas. Eso es un cuerpo rígido. Entonces el lápiz ahí viene a conformar lo que hemos denominado un cuerpo rígido. Nosotros, en nuestro estudio, vamos a considerar que el cuerpo rígido, el lápiz en este caso, es un elemento. Ya vamos a ver que vamos a llamarle, va a representar, en este caso, un lápiz, pero va a ser un eslabón para nosotros después. Que para el estudio o el análisis cinemático, vamos a suponer que ese cuerpo no sufre deformaciones bajo las cargas. Ustedes saben que esto no es verdad. Cuando un sistema mecánico, como un dispositivo, ya sea ¿cómo se llama? El taladro está trabajando y haciendo mucha fuerza, tanto la broca, o sea, el elemento de trabajo, la mecha o broca, y los dientes de estos engranajes van a sufrir un esfuerzo grande e inclusive van a tender a la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Debido a las cargas, ¿sí? Por supuesto que nosotros deberemos calcular para que esas deformaciones se mantengan dentro de ciertos límites. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando cinemáticamente el movimiento de esos cuerpos que van a ser parte de ese mecanismo, nosotros vamos a hacer la hipótesis de que esos cuerpos, que van a ser los eslabones, van a ser cuerpos rígidos y no vamos a considerar las deformaciones, o sea, los movimientos que se puedan generar de los puntos debido a las deformaciones propias de esos cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos básicamente estudiando es el mecanismo desde el punto de vista cinemático para determinar velocidades y aceleraciones, ¿sí? Y hacer más simple este estudio. Por supuesto que después, una vez que uno haya superado esta etapa de cinemática, de análisis de velocidades, de aceleraciones, vendrá la otra etapa que es la cinética, y en esa ya se verá todo lo que tiene que ver con deformaciones debido a estas fuerzas externas y de las fuerzas propias de los movimientos de los eslabones o elementos del dispositivo o mecanismo, ¿sí? Básicamente. Este estudio ya lo van a hacer y ya van a ver que existen métodos y existen conceptos que tienen que ver con el estudio de los elementos finitos y las deformaciones y cómo calcularlas, ya lo van a ver en otras materias, ¿sí? Básicamente. Y van a poder unir toda esta información y que les va a servir finalmente para tener en consideración todos los efectos que actúan sobre los elementos de un mecanismo. Lo hacemos a esto porque teóricamente nosotros en esta etapa estaríamos en la etapa de lo que se denomina el diseño, o sea, el conocimiento, y después vamos a ir hacia el diseño, y si todavía no tenemos idea de cómo, de los elementos que van a conformar al dispositivo, poco podemos saber de la forma, del tamaño de esos elementos, entonces, o de las propiedades de los materiales, de las cargas que van a soportar. Por lo tanto,
básicamente no nos interesa todo este conocimiento ni aplicar el tema de cinética todavía. ¿No? Entonces, para el análisis cinemático y la síntesis, vuelvo a repetir, vamos a considerar que los eslabones, que ahora los vamos a definir, o elementos cinemáticos, son rígidos y no tienen masa, básicamente. Bueno, entonces lo que he hecho es definir lo que es un cuerpo rígido y qué significa un cuerpo rígido y cómo lo vamos a considerar nosotros en nuestro estudio. Básicamente eso es lo que acabo de decir. Volvamos entonces a los grados de libertad de un cuerpo rígido. Los grados de libertad básicamente son un concepto que clasifica, o sea, que va a clasificar a los sistemas mecánicos a través de este concepto. ¿Ah? Entonces, los sistemas mecánicos se clasifican de acuerdo al número de grados de libertad que poseen. El grado de libertad de un sistema es el número de parámetros independientes que se necesitan definir para dar su posición en el espacio. ¿Sí? Fíjense la definición, dice parámetros, necesito definir una cantidad de parámetros independientes, no se olviden de esa palabra, los parámetros deben ser independientes, para que definan la posición en el espacio. Es decir, que si estoy hablando de posición, es que estoy poniendo digamos, sobre el escritorio el hecho de que yo voy a tener un sistema coordenado, un marco de referencia para poder definir la posición de ese cuerpo en el plano, en este caso, en el plano. Entonces, si es un lápiz que va a permanecer en este plano, veamos que para poder dar la posición de él, vamos a necesitar al menos tres parámetros, ¿sí? Para definir completamente la posición del lápiz. Estas son dos coordenadas lineales, es decir, como está mostrando ahí, una componente en la dirección del eje de las X, que será esta X, que está indicada, y una coordenada en la dirección del eje de las Y, que será la coordenada Y. Entonces, estoy definiendo la posición lineal de uno de los puntos de ese cuerpo, ¿sí? Ahora, con esa sola indicación, yo no estoy dando la posición total de ese cuerpo, porque para poder dar la posición total de ese cuerpo debería haber la orientación que tiene ese cuerpo respecto del sistema coordenado. Entonces, para eso, vamos a necesitar una coordenada angular para definir de esta forma la posición de ese cuerpo respecto de uno de los ejes. En este caso, θ me define el ángulo que este cuerpo forma con respecto al eje de las X. ¿Sí? Esto finalmente define el mínimo número de medidas o de parámetros, que me van a permitir definir la posición de ese cuerpo, que en este caso son la coordenada X y Y de un punto de ese cuerpo y el ángulo θ que va a definir la posición angular, la orientación angular de ese cuerpo. Ahora, para que yo pueda definir a ese cuerpo, este es otro concepto que no está en el libro, pero que tiene que ver con lo que ya ustedes debieran conocer, ¿sí? Y es el hecho de que para que yo defina el cuerpo como lápiz, este lápiz como un cuerpo rígido, yo necesito definir dos puntos del mismo, porque
¿cómo es que he podido con tita dar el ángulo? Y porque yo, de alguna manera, sé intrínsecamente que este lápiz tiene está definido al menos por 2 puntos, porque 2 puntos definen un segmento dentro de este cuerpo, que es el lápiz. ¿Sí? ¿Qué es lo que era un segmento? Es una línea que tiene principio y final. Entonces, si ustedes quieren, pongan 2 puntos sobre el lápiz, un punto A en un extremo y un punto B en el otro extremo. Esto me define una línea, un segmento sobre este eslabón, que es a través, y ese segmento es el que me permite definir el ángulo tita. Entonces, ¿cuántos segmentos puedo definir en un cuerpo rígido? Infinitos segmentos, ¿sí? En este caso, con uno que defina que es el eje baricéntrico de ese lápiz, yo estoy dando la posición angular de ese cuerpo, ¿ah? Básicamente. Estas coordenadas que estoy usando, que son la X, la Y y la tita, son lo que se denominan las coordenadas polares. Yo podría usar también en forma cartesiana, dando la posición de los 2 puntos, del punto A que dije que es uno de los extremos del lápiz, y del punto B que es el otro extremo del lápiz. Entonces, dando las coordenadas de esos puntos, también estoy definiendo la posición en el plano. De cualquier manera, yo necesito 3, en cualquier caso, mejor dicho, necesito de 3 grados, de 3 parámetros, de 3 medidas, para dar la posición, para definir la posición de ese cuerpo en el plano. Esto es lo que se denominan los grados de libertad de ese cuerpo. Por lo tanto, el lápiz, como un cuerpo en el plano, tiene 3 grados de libertad. Y normalmente se lo define a través de estos 3 parámetros, XY y tita. X e Y se representan como coordenadas bidimensionales, ¿sí? Y los términos X e Y representan las componentes translacionales del movimiento, y el tita la componente rotacional, ¿sí? Bien. Si nosotros elevamos el lápiz por encima del plano, ¿sí? Vamos a ver que vamos a entrar a la zona del espacio, y ahí va a cambiar un poco la cosa, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, lo podríamos mantener paralelo al lápiz respecto del plano XY, o lo podríamos colocar con un determinado ángulo, como sea. El tema es que ya como esté, ya no va a ser suficiente con 3 parámetros para definir, porque ahí nos va a aparecer un tercer eje, que es el eje de la Z. Además de X, Y, vamos a aparecer el eje de la Z. Estamos en el espacio. Por lo tanto, ya desde el punto de vista para definir un punto de ese lápiz, deberemos tener 3 coordenadas lineales, que será una X, una Y y una Z. O sea, una coordenada sobre cada uno de los ejes. Y después, para poder definir la posición angular del lápiz respecto de los ejes, y deberemos tener 3 ángulos, el que ustedes le quieran llamar, phi, tita y beta, ¿sí? Por lo tanto, sumando parámetros, vemos que tenemos 6 parámetros para poder definir la posición de un cuerpo rígido en el plano, en el espacio, perdón. Entonces, conclusión, en el espacio, un cuerpo rígido, como el lápiz, tiene 6 grados de libertad, cosa que ya teóricamente lo deberíamos saber, ¿ah?
En el plano tenemos 3 grados de libertad y en el espacio 6 grados de libertad. Ahora nosotros en esta materia vamos a estudiar los movimientos planares. Los movimientos planares, ¿sí? Que como ya debemos tener alguna idea, los movimientos planares generalmente están conformados, los tipos de movimiento, tenemos un movimiento general, plano general, o también llamado movimiento complejo, un movimiento de rotación pura y un movimiento de traslación pura. ¿Sí? El movimiento complejo, ¿sí? O movimiento plano general, se lo define como el movimiento simultáneo de rotación y traslación de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, los tipos de movimientos que puede tener un cuerpo, vuelvo a repetir, son traslación pura, rotación pura o movimiento complejo, que es la suma de los dos primeros, en forma simultánea, básicamente. Si estamos en el espacio, deberemos definir el movimiento tridimensional de rotación alrededor de un eje cualquiera, oblicuo, o bien con respecto a cualquiera de los ejes principales, ¿sí? Además, la traslación simultánea deberá ser expresada a través de las 3 componentes que vamos a tener sobre los 3 ejes, ¿sí? Ahora, si estamos en el plano, o espacio bidimensional, el movimiento de rototraslación o complejo, rototraslación, o plano general, o complejo, ¿sí? Son todos sinónimos, va a ser la combinación de una rotación que va a sufrir ese lápiz rotando respecto de un eje que va a ser perpendicular al plano XY, ¿sí? Al plano XY. Y una traslación que va a tener componente a lo largo de los 2 ejes, que va a ser el eje X y el eje Y, ¿sí? Vuelvo a repetir, solamente estoy definiendo y redefiniendo cosas que ya más o menos ustedes ya la conocen, ¿sí? ¿Qué es lo que era movimiento plano? Esto tampoco está refrescado en el libro, pero se los digo yo, ¿a qué se le define movimiento plano? Movimiento plano se define como el que experimentan todos los puntos de un cuerpo rígido, ¿sí? Que se mueven equidistante a un plano de referencia, ¿sí? Es decir, supónganse, ustedes caminan respecto de una de las paredes de su habitación, de tal manera que todas las partículas de su cuerpo se mantienen paralelas o siguen trayectorias que son paralelas a esa pared. Si ustedes se llegan a mover respecto a la pared saliéndose de esa línea recta y ya generan un movimiento en el espacio. Mientras todos los puntos de su cuerpo se muevan paralelos, equidistantes a ese plano de referencia que es la pared, entonces ustedes están realizando un movimiento plano o planar. Bien, me está avisando el ingeniero Manuel que nos están quedando 9 minutos. Yo quiero avisarles y pedirles disculpas, porque hoy voy a tener que terminar la clase con este bloque, o sea, el tercer bloque no lo voy a poder dar. Ya lo vamos a recuperar, no se hagan problemas. Quiero pedirles disculpas, porque me ha surgido una gestión que tengo que hacer sí o sí, y lo tengo que hacer a las 10 y cuarto, no puedo superar eso.
Así que discúlpenme, la clase va a llegar hasta las 10:05 como máximo, hasta que se termine este bloque. Bueno, y otra cosa, por favor, si alguien sabe de los demás alumnos, por favor, dennos la posibilidad de que nos podamos contactar con los demás para saber qué problemas pueden tener o no, para no asistir a las clases, y poder a ver solucionar de alguna manera. Y bueno, si no pueden cursar, bueno, está bien, no pueden cursar. El tema es que, vuelvo a repetir, que traten de cursar. Por esto mismo, porque yo estoy dando alguna información que no está en el capítulo correspondiente, porque es refrescar y son preguntas que son básicas. Teóricamente ustedes ya las deben traer. Entonces yo las pregunto porque son básicas y las pregunto en los parciales. Bien. Entonces dijimos lo que es un cuerpo rígido, definimos el cuerpo rígido, definimos lo que es el movimiento planar. Bien, y que tenemos movimientos de rotación pura, traslación pura y rototraslación. ¿Qué es lo que era la rotación pura? La rotación pura es cuando un cuerpo, ¿sí? Rota, estamos trabajando en el plano, acuérdense, rota respecto de un centro, de un punto, que no tiene movimiento, es decir, este punto se mantiene estacionario respecto del sistema XY. Y todos los demás puntos del cuerpo describen arcos respecto de este centro. Es decir, que si ustedes trazan una línea recta, o como les dije recién, un segmento dentro de este cuerpo, que tenga que ver con el centro, o sea, un segmento que una el centro con cualquier punto de ese cuerpo, este segmento lo que va a hacer es cambiar su orientación angular, nada más. De esa manera se define una rotación, ¿sí? ¿Cuándo sabemos que un cuerpo se mueve con traslación pura? Cuando todos los puntos de este cuerpo describen trayectorias paralelas, ya sean estas trayectorias sean rectas o sean líneas curvas, ¿sí? Por lo tanto, un segmento trazado sobre este cuerpo, lo que va a hacer es cambiar solo su posición lineal, pero no su posición angular. Y si tengo un movimiento complejo, que es la combinación de movimientos de rotación y traslación simultáneo, y si yo trazo una línea de referencia sobre el cuerpo, ¿qué va a pasar con esta línea? Y que no va a mantener ni su posición lineal ni su posición angular. Es decir, no va a haber en todo momento un centro de rotación que no va a estar estacionario, sino que se va a estar moviendo respecto del plano de referencia, o sea, del sistema de referencia. Bueno, es una refrescadita rápida que tal vez después la vamos a volver a refrescar en otro tema. Pero vuelvo a repetir, todos estos conceptos básicos los pregunto, así que ténganlos claros y refresquenlo bien. Bien, a continuación, una vez que hemos definido grados de libertad de un cuerpo, esto es grado de libertad de un cuerpo, ya van a ver que vamos a definir grados de libertad de un sistema mecánico, es decir, de un mecanismo, y no es lo mismo. Entonces, quiero que quede claro eso. Bien. Vamos a ingresar en lo que sería la definición de los elementos que van a conformar a los mecanismos. Esos elementos van a ser los eslabones, las juntas, y vamos a definir lo que son cadenas cinemáticas y mecanismos en función de todos estos conceptos que vamos a vertir ahora, ¿no es cierto? A partir de ahora. Esos conceptos y esos
definiciones se las debemos a quien se ha definido como el padre de la cinemática, que es un investigador que se escribe Realeuc y se pronuncia más o menos como Roló. El padre de la cinemática, Realeuc. Todas las definiciones sobre elabones, juntas, mecanismo, cadena cinemática, máquina, son debidas a este señor. Estos sistemas o los componentes básicos de todos los mecanismos, vamos a ver que son partes comunes de otros mecanismos que vamos a ver más adelante, que son las levas, los engranajes, las bandas o cadenas, que ahí estamos viendo algunos ejemplos en la pantalla, y son variantes de estos que vamos a ver ahora como eslabonamientos, ¿sí? Los cuales se forman por lo que hemos dicho eslabones y juntas. Entonces, tengamos claro, vamos a ver lo que se denominan como el abonamiento. Dentro del abonamiento vamos a ver que está el cuadrilátero articulado, el mecanismo de manivela, biela corredera, etcétera, etcétera. Y después vamos a ver otro tipo de mecanismos que se derivan de estos, que son las levas, los engranajes, las cadenas, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien, definamos primeramente qué es lo que es un eslabón. El eslabón es un cuerpo rígido. ¿Ah? Para nosotros, para el estudio nuestro, vamos a considerar que los eslabones son cuerpos rígidos, que poseen al menos dos nodos que son puntos de unión con otros eslabones. Y que, como dije antes, vamos a considerar que no tienen ni masa ni forma. ¿Sí? Ahora, los eslabones en las máquinas, en todas las máquinas que hay, también pueden llegar a tener otra forma, no solamente ser cuerpos rígidos. Pueden ser cuerpos flexibles, como el caso de la banda, o sea, la correa que estamos viendo ahí en este sistema, flexible, o pueden ser líquidos, como en el caso de esta turbina Pelton, que ustedes ven que está accionada por el chorro de agua y hace girar a la turbina. Pueden ser debido a temas gaseosos, como pasa en el caso de un motor, que ahí está funcionando. Y también pueden ser magnéticos, como en el caso de un